Sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a analizar a Chicas Pesadas. Antes de comenzar, quiero comentar que la información que voy a presentar a continuación no debe tomarse de manera personal. La finalidad de este video es entretener. Dicho esto, comencemos. Esta película es algo así como una crítica social, que si nos ponemos a pensar tiene cosas bastante reales que vemos en el día a día, y como quizás ya hayas escuchado, la película entre muchas cosas habla sobre lo que podríamos decir un buen dictador, en este caso, Regina George. Además, analizaré un poquito acerca de la personalidad de Regina, que es en sí en lo que me centraré. También analizaré un poquito a Katie, algunas cosas que pude notar a lo largo de la película, y por último, hablaré acerca del ambiente en el que se desarrolla el personaje de Regina y cómo influye en su personalidad. Regina juega el papel de un dictador, y bueno, creo que ya hay bastantes videos hablando al respecto, por lo que no voy a profundizar en este punto en particular. Pero me pareció importante hablarlo ya que es una parte fundamental tanto del personaje como de la película. Pasan los años y el personaje de Regina sigue siendo recordado, idealizado y hasta cierto punto se ha olvidado un poco las cosas malas que llegó a ser este personaje. Muchas de las veces es recordada por todas esas características que la hacen una dictadora, por ejemplo, su buena imagen, su capacidad de liderazgo, sus altas capacidades para socializar y el peso de su autoridad. A lo largo de la película podemos notar cómo es que este icónico personaje es una dictadora en potencia. De hecho, vemos cómo es que ella, aunque no era querida por muchos, sí era seguida por todos, y aunque no se había ganado el respeto real de nadie, sí se había ganado el miedo de todos. Incluso, de alguna forma, la idealizaban como el estereotipo perfecto adolescente. Sumando a esto, Regina contaba con algo así como súbditas, que eran de cierta forma peligros potenciales hacia su dictadura, pero que al tenerlas cerca y sometidas eliminaba cualquier amenaza, de esta forma controlando todo lo que le rodeaba. Probablemente una de las razones por las que eligió a Gretchen y a Karen es porque Gretchen tenía una buena posición económica y valiosa información acerca de cada alumno de la escuela, además de que era bastante atractiva, lo que le hacía una posible amenaza. Karen realmente es la más bella de las tres, por lo que también le parece una amenaza bastante peligrosa. De esta manera puede mantener bajo su control a estas chicas, además de que le brindan ciertos beneficios para su imagen. Por esta razón también elige a Katie como candidata para su selectivo grupo social, pues Katie de cierta forma también es bastante atractiva y agradable. Queremos invitarte a almorzar con nosotras, todos los días el resto de la semana. Tú eres muy hermosa. Gracias. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? ¿En qué crees que eres hermosa? Y no solo lo había notado Regina, sino que también otros compañeros. Esa chica Katie es linda, incluso más linda que Regina George. Estas son algunas de las razones por las que podría llamar dictadora a Regina, pero pasaré al siguiente punto. Regina tiene bastantes rasgos histriónicos y narcisistas que están muy marcados. Como estos trastornos son un tanto complicados de explicar, lo dejaré para otro video y me centraré en el análisis. En este personaje podemos notar patrones marcados de teatralidad, dramatización y sobre todo acciones o actividades que buscan llamar la atención de los demás. Estas acciones son señales de una personalidad histriónica. Además, vemos características en su personalidad como vanidad, superficialidad, inmadurez, dependencia, egoísmo, etc. También algo muy característico de personalidades histriónicas es que actúan inapropiadamente seductores y provocadores, algo que efectivamente podemos ver en el personaje. Otra cosa muy característica de este tipo de personalidad es que aman ser el centro de atención en todo momento, por ello les gusta llamar la atención de los demás usando el dramatismo, a su vez que llevan sus emociones al extremo, ya sean positivas o negativas. No obstante, se abren fácilmente a los demás expresando con rapidez sus emociones y sentimientos, de manera que crean una sensación de intimidad. Como resultado, proyectan una imagen encantadora, cariñosa y complaciente. Regina parece ser dulce. Aunque, por el contrario, exigen halagos todo el tiempo respecto a su aspecto. Quiero bajar 1,5 kilos. Por Dios, ¿de qué estás hablando? Estás esquelética. Cierren la boca.
En consecuencia de esto, buscan compañía de manera recurrente, con la intención de que se les tranquilice y apruebe todo lo que hacen, puesto que estas personas buscan desesperadamente la confianza y la aprobación de los demás, por ende, se dejan llevar por las opiniones y consejos de sus compañeros. Pero siendo una plástica necesitaba nuestro consejo antes de comprarlo. Así como es que dependen de su círculo social, al mismo tiempo ejercen control sobre ellos. Gretchen, ya basta de tu estúpido fetch. Eso es algo imbécil. Otro punto importante es que tienden a percibir las relaciones como más cercanas de lo que en realidad son. Me decía, ¿por qué no me llamaste? Le respondía, ¿por qué estás tan obsesionada conmigo? La persona histriónica que tiende a usar la seducción recurrente tiende a ser valorada por los demás. De lo contrario, se muestran susceptibles y tienden a usar la victimización, diciendo no sentirse valorados, usando la manipulación, los chantajes, celos, haciendo berrinches, etc. En vista de lo anterior, pasemos a sus puntos fuertes. Son hábiles en el ámbito social, expresivos y cariñosos, inteligentes y sobre todo tienen gran capacidad de liderazgo. Regina también presenta algunos rasgos narcisistas como ya mencioné, incluso usa la manipulación como suelen hacer este tipo de personalidades. Los narcisistas suelen encajar bien con personas vulnerables a quienes explotan, son suspicaces respecto a los demás, pues temen que la rivalidad de las personas se desborde hacia ellos. Este punto lo vemos muy planteado en esta película, ya que las amigas de Regina, como ya mencioné, son bonitas, pero sus personalidades son vulnerables, no saben poner límites, carecen de amor propio y autorrespeto, con una autoestima bajo, lo que les hace presa fácil, en este caso de Regina George. Así que si tú te sientes de esta forma, te recomiendo bastante trabajar en tu autoestima y amor propio. De esta manera te proteges a ti mismo. Volviendo al análisis, la manipulación que suelen usar los narcisistas es la campaña de difamación. Esto es básicamente cuando te alejas del narcisista, este se encarga de difamarte con todas las personas que le rodean. Esto lo vemos en el caso de Janice, cuando Regina dijo que... Bueno, ya saben. En mi opinión, a quien más manipula a Regina es a Gretchen, y vemos que es tan dependiente emocionalmente de Regina que incluso Katie supo cómo quebrarla en un sentido emocional. Como último punto, quiero aclarar que Regina no sufre de ningún trastorno, ya que a su edad aún no está formada totalmente su personalidad. Además, parece ser que al final de la película cambia un poco estos rasgos. Sin duda que hay muchas más cosas que comentar acerca de este personaje, pero para no hacer tan largo el video lo dejaré hasta aquí y pasaré al siguiente punto. De este personaje no puedo comentar tanto, pero lo que es bastante evidente es que Katie es una chica bastante vulnerable, ya que se encuentra en un ambiente totalmente nuevo para ella, lo que le hace hasta cierto punto ingenua. Sin embargo, no veo en ella algún problema para socializar, ya que al final de cuentas sí logró adaptarse en poco tiempo a este mundo nuevo. Algo que noté es que Katie no tenía aún definido quién quería ser, no sabía poner límites claros, era bastante manipulable y contaba con una personalidad de carácter susceptible. Todo esto también tiene que ver que estaba un tanto sobreprotegida por sus padres, además de que prácticamente solo había convivido con su familia, lo que le hacía ser una persona inocente en medio de este ambiente juvenil. En el transcurso de la película podemos notar cómo es que Katie comienza de poco en poco a adoptar una personalidad que no es suya, y podemos ver cómo se va corrompiendo dejando que los sentimientos se apoderen de ella. Incluso llega a obsesionarse con Regina, y esto es algo muy común cuando nos encontramos en una relación tóxica con personas narcisistas. De hecho, podría afirmar que Katie disfrutaba hasta cierto punto el poder y la admiración que tenía al lado de Regina. Sin embargo, al ser una persona empática, al ver las consecuencias de sus actos y la persona en la que se estaba convirtiendo, dejó todo lo que aprendió atrás y comenzó a ser ella misma, a ser quien ella quería ser. Otro punto digno de mencionar es... Vemos un padre que quizás era emocionalmente y físicamente distante o ausente. Por otro lado, su figura materna es de alguna manera emocionalmente ausente. No se comporta como una madre, sino como una amiga, lo cual en ese preciso momento de su vida Regina no ocupa. De hecho, necesita un modelo al cual seguir, una guía y alguien que le proteja, además de que ha recibido una educación y crianza sin límites. No hay
hay reglas en esta casa. No soy una madre común, soy una madre genial. ¿Cierto, Regina? Por favor, cállate. Del mismo modo, hay otros factores como la baja autoestima y el sentirse insatisfecha consigo misma. Añadiendo la falta de atención por parte de sus padres, quizás incluso también haya sufrido de menosprecios y humillaciones desde la infancia. Estas son también algunas causas por las que este personaje cuenta con este tipo de personalidad. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y si fue así dejen su like y suscríbanse.